Dios les bendiga, hermanos. Vamos a terminar ya con nuestra tercera parte de introducción a la filosofía. Vamos a estar hablando de la filosofía moderna, que ya es después de la Edad Media, y cómo es que afecta a nuestro entorno, al tiempo actual. Muy bien, vamos a iniciar. Primero, lo que debemos de ver es en la introducción de la filosofía moderna ya tiene que ver mucho con el racionalismo y el empirismo. El racionalismo tiene que ver con la razón, valga la redundancia, y el empirismo con la experiencia que un individuo puede tener para aprender. Por ejemplo, para aprender a andar en bicicleta, no se necesita un libro, un manual, sino más bien práctico. Eso sería como un aprendizaje empírico que no necesariamente es científico, pero igual es un aprendizaje, es un conocimiento. Primero iniciemos diciendo que el origen de la modernidad es difícil determinar el momento en que se inicia una nueva edad. Los límites que se colocan suelen ser convencionales. En general se coincide en que la edad moderna se inicia con el movimiento que llamamos renacimiento. Renacimiento tiene que ver con el racionalismo, una corriente renovadora caracterizada por su oposición a la filosofía y la ciencia escolástica medieval. La actitud de los primeros renacentistas era un simple e ilusionado abrirse a la belleza de la vida, al valor que la naturaleza tiene por sí misma. En un principio se utilizaron como fuentes de inspiración los poetas latinos que habían caído en el olvido en el primer periodo de la Edad Media. Más tarde, la toma de Constantinopla por los turcos ocasionó la inmigración hacia el occidente europeo de muchos sabios bizantinos que difundieron el conocimiento de los textos originales de la filosofía griega. Quiere decir que renace un tanto la filosofía griega de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, todos ellos, en la etapa posterior a la Edad Media. Hoy vamos a hablar de un periodo de la historia donde pasaron un montón de cosas. Un tiempo marcado por la exploración, las revoluciones intelectuales, la apertura de nuevas rutas comerciales y el descubrimiento del nuevo mundo por los europeos, que recordemos que descubierto ya estaba. Hoy en Memorias de Pez os resumimos la Edad Moderna. Para hablar del inicio de la Edad Moderna podemos irnos a varias fechas. Una de estas fechas es 1453, momento en el que los turcos otomanos entraron en Constantinopla y se dio por finalizado el longevo Imperio Romano de Oriente. Con esto, muchos historiadores dan por finalizada la Edad Media. Sin embargo, parece que es difícil ponerse de acuerdo y hay otros que asumen que fue en 1492, con la llegada a América de los europeos, cuando la Edad Media llegó a su fin. Existen incluso algunos que han tomado como inicio de la Edad Moderna el año 1517, cuando se inicia la Reforma Protestante Luterana. Nosotros, para poder abarcar el mayor número de acontecimientos, vamos a empezar nuestra historia desde 1453. El siglo XV fue un siglo en el que se desarrolló un montón el comercio, que llevó al enriquecimiento y la formación de una nueva clase social, la burguesía. Todo esto se consolidó gracias a la apertura de las grandes urbes, la necesidad de aumentar la seguridad en las rutas y el aumento en la sanidad y la prosperidad en general. Así, las alianzas entre las monarquías pasaron de ser alianzas militares para convertirse en alianzas comerciales, y la figura del rey aglutinó todas estas relaciones. Las monarquías europeas se fueron fortaleciendo cada vez más, mientras que la Iglesia miraba con recelo el aumento de poder que los estados iban adquiriendo. En resumen, los estados crecían y el comercio prosperaba, y por eso mismo se dio un expansionismo sin igual, en el que todo Cristo comenzó a buscar nuevas rutas comerciales como locos. Y es que resulta que el comercio naval entre Europa y Asia, que databa desde la antigüedad, había sufrido un golpetazo sin igual con la caída de los puertos mediterráneos en manos del Imperio Otomano, el cual comenzó a expandirse hacia Europa hasta que el Imperio Español le paró los pies. El caso es que, aprovechándose de la ventaja geográfica, los portugueses y los españoles se echaron a la mar y entrenaron a sus mejores marineros y capitanes para iniciar un siglo lleno de exploración, buscando llegar a las Indias por nuevas vías.
además de buscar nuevas tierras para colonizar, claro. Los más adelantados en estos procesos fueron los portugueses, con el icónico Enrique el Navegante a la cabeza. Con él, la geografía avanzó exitosamente y se lograron descubrir nuevas rutas hacia la India gracias a la expedición de Vasco da Gama. Toda esta serie de navegaciones previas, avances náuticos e implementación de nuevas tecnologías, así como la asunción de la esfericidad de la Tierra, fueron de especial relevancia para poder llegar a nuestra siguiente fecha de inicio de la modernidad, el descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Así daría por comenzada la época de los grandes descubrimientos y la colonización, que incluso llevó a Juan Sebastián Elcano a completar la primera vuelta al mundo y a descubrir Oceanía, donde el Imperio Español comenzó a amasar territorios y donde los españoles comenzaron a comerciar con las dos grandes potencias orientales, China y Japón. Mientras tanto, volviendo a Europa, la crisis del sistema feudal había iniciado una revolución cultural sin precedentes, el Renacimiento. Y es que el Renacimiento se caracterizó por revoluciones en todos los aspectos del arte, la ciencia y el conocimiento. El movimiento fue particularmente importante en Italia, donde se originó, pero también influyó en otros países de Europa occidental, con profundos cambios filosóficos, caracterizados por una nueva visión del hombre, como el centro del universo, en lugar de Dios. Vamos, lo que se conoce como el antropocentrismo. Esto no se sabe si fue más bien una causa o consecuencia de un aceleramiento de la crisis de la Iglesia Católica, que como ya hemos comentado antes, estaba bastante tocada con el aumento de poder de las monarquías europeas, así como por el cansancio de años de cruzadas. Además, la corrupción en la Iglesia era cada vez peor. Por poner un ejemplo, esta gente había llegado al punto de conceder indulgencias de pecados, es decir, perdonar a pecadores a cambio de dinero. Por otro lado, los avances tecnológicos habían llevado a Gutenberg a crear uno de los inventos más maravillosos del ser humano, la imprenta. Y esto a pesar de que pudo acercar a muchos más hogares los textos bíblicos y llenarle el bolsillo a la Iglesia, al final fue un tiro en la nuca para los católicos. ¿Por qué? Pues en primer lugar, los estudiosos empezaron a darle nuevos sentidos a las palabras divinas, muchos de ellos contrarios a la Iglesia Católica. Esto llevó a un cuestionamiento constante de los cánones eclesiásticos y a una sensación de contradicción, ya que parecía que los mismos textos decían cosas distintas según quien los leyese. Por otra parte, los opositores de la Iglesia encontraron en la imprenta una herramienta inigualable, que les iba a servir para hacer propaganda en contra y para hacer entender de forma masiva al pueblo los errores que se cometían desde Roma. Así, en 1517, Martín Lutero, un sacerdote alemán, escribió las 95 tesis contra la venta de indulgencias. 3 años más tarde fue excomulgado por el Papa de Roma por defender en sus tesis que ciertos principios básicos del cristianismo se habían perdido y que la Biblia era la única fuente de verdad. Era claramente un ataque al Papa, a quien los luteranos veían sin ningún tipo de poder divino para difundir la palabra de Dios. Lutero había iniciado la Reforma Protestante, y con ella estaba por acontecer un auténtico tsunami de cambios y reformas en el cristianismo, que llevarían a dividir Europa prácticamente en dos bandos. Mientras, en el otro lado del mundo, los imperios Inca, Maya y Azteca habían sido conquistados, y el fin del modelo social de las civilizaciones amerindias había llegado. Así empezó el proceso conocido como la occidentalización de los dominios españoles y portugueses, a los que seguirían los ingleses y franceses en Norteamérica. Con ellos daba comienzo el inicio del modelo colonial, que llegará hasta el siglo XX. Este modelo colonial estuvo caracterizado por la imposición de la cultura occidental, así como la evangelización y la expansión de las artes. Otra característica fue también el empleo de mano de obra esclava, que en un primer lugar fue en su mayoría indígena, hasta que las críticas a la esclavitud y la defensa de la libertad india promovida por voces como Fray Bartolomé de las Casas llevaron a que la bestialidad se redujese un poco. La solución a la pérdida de mano de obra fue encontrada rápidamente, y se inició una era salvaje de comercio de esclavos africanos en América, cosa que no pareció generar ningún tipo de conflicto moral en nadie, y de hecho se extendió durante siglos. Así, con un nuevo modelo de economía mercantil transatlántica y una enorme cantidad de recursos a su disposición, muchas de las monarquías europeas se hicieron cada vez más potentes y grandes, llegando a establecerse enormes rivalidades imperiales. A la hegemonía portuguesa del siglo XV le sucedió el auge del Imperio Español, que dominó el mundo durante siglo y medio. Tras esto, el Imperio Español siguió dando guerra, pero otras potencias como Inglaterra, Francia o Países Bajos llegaron pisando muy pero que muy fuerte. Bien, volvamos a Europa, donde la reforma protestante se estaba abriendo paso de la mano de Martín Lutero. Hartos del poder de la Iglesia,
Muchos otros países y monarcas europeos del norte y centro de Europa se sumaron a la reforma con sus propias corrientes religiosas. Y así, además de los luteranos, también aparecieron los calvinistas en los Países Bajos o los anglicanos en Inglaterra. Por su parte, la respuesta católica a la revuelta fue contundente y se procuró que la Iglesia se mantuviese firme y no se dividiera por países, no solo en Europa, sino también en América. Tras el Concilio de Trento en 1545, se promovieron distintas soluciones para evitar el protestantismo y conservar el poder. Se publicaron listas de libros prohibidos, se fundaron seminarios y se reformaron órdenes religiosas. Y, como no, se estableció la Inquisición romana, un organismo encargado de perseguir al protestantismo que se hizo muy fuerte en Italia, España y Portugal, y que, entre otras fechorías, llevó a cabo la ejecución de Giordano Bruno y la condena de Galileo Galilei por cuestionar el modelo cosmológico. Con todo este panorama montado, se originaron guerras santas, como la infame Guerra de los 30 años, además de numerosas revueltas o guerras civiles en los distintos países europeos. Evidentemente, la nueva clase social existente, la burguesía, tenía claro que sus intereses no iban a ser los mismos que los de la Iglesia. Con ello, el estallido de la contrarreforma también puso en contraste las ideas de la modernidad con el pensamiento medieval, y la mentalidad de Europa empezaba a abrirse camino hacia el progreso. En 1648 finalizó la Guerra de los 30 años con la Paz de Westfalia y un nuevo horizonte estaba por ocurrir. Con el incesante crecimiento de la burguesía, la consolidada clase alta comenzó a ser partícipe de un nuevo intercambio de ideas. Los años de exploración y descubrimientos, así como el progreso científico y las ventajas aportadas por la imprenta, habían dado sus frutos. Estaba por surgir en Europa el pensamiento ilustrado. Así, muy cansados de guerras entre teorías divinas, los burgueses comenzaron a dudar y considerar el pensamiento racional como la única fuente de conocimiento. Con la llamada Ilustración se dio paso al desarrollo del método científico, y muchos de los grandes científicos y filósofos florecieron a raíz de ella, como Locke, Newton o Descartes. Por otra parte, se cuestionó mucho el poder político, y también surgieron nuevas ideas de igualdad, algo que fue muy importante para los criollos americanos y que más adelante incluirían en sus revoluciones de independencia. Lo mismo ocurrió con los colonos ingleses de las 13 colonias, quienes acabaron hasta el gorro de Londres y proclamaron la independencia de los Estados Unidos de América. Muchos de los franceses que formulaban estas nuevas ideas ilustradas y revolucionarias eran franceses, como Voltaire o Montesquieu. Y es que si había un lugar en la Tierra donde la monarquía absoluta fuese absolutísima, ese lugar era Francia, especialmente la Francia de Luis XIV. Así, a raíz de esto, probablemente la consecuencia más determinante del pensamiento ilustrado fue la feroz crítica a la monarquía, que llevó a muchos monarcas a replantearse grandes reformas y convertirse en déspotas ilustrados. Un ejemplo de esto fue Carlos III de España. Esta crítica en Francia, donde el poder de la corona ya olía desde hace tiempo, encendió la mecha del acontecimiento que marcaría el final de la Edad Moderna, la Revolución Francesa. Y es que, a pesar de que ya había habido importantes revoluciones en el siglo XVII, como la Revolución Inglesa, que terminó con la Revolución Gloriosa, no hubo nada similar a la Revolución Francesa iniciada tras la toma de la Bastilla el 14 de junio de 1789. La crisis política que vivía la nobleza y el alto clero, sumada a las complicaciones económicas y el auge de la burguesía, provocaron un clamor popular en busca de algo nuevo. El antiguo régimen ya no servía. Las ideas de la razón, salidas de la Ilustración, sí. Si antes habíamos asistido a una crisis de la religión en pos de un fortalecimiento de la monarquía, ahora estábamos ante una crisis de la religión y la monarquía, esta vez para dar paso a las nuevas ideas sobre la división de poderes y los derechos humanos. Así, tras un sangriento curso, la Revolución Francesa llegó a su fin, curiosamente poniendo un nuevo dictador, Napoleón, a la cabeza del imperio. Francia se había constituido como república, y el resto de imperios europeos temían la nueva ola antimonárquica como si fuese una plaga bíblica. Se había iniciado algo que, a la larga, fue imposible de parar. Además, estas ideas llegaron frescas a América, donde el poder de las monarquías era mucho menor. Una nueva época llegaba. Con el final de la Edad Moderna, por primera vez el hombre iba a constituir el centro del pensamiento, y se comenzó a hablar de valores como la tolerancia, el libre albedrío y la curiosidad. Todo esto fomentó el crecimiento y la prosperidad del nuevo sistema económico ya consolidado, el capitalismo, y además también impulsó una serie de avances científicos que culminarían en la revolución industrial. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, ya sabes que puedes darle a like, suscribirte al canal. Hoy vamos
Muy buena la reflexión del video, hablando del racionalismo, hablando de que la razón viene a sustituir esta idea de Dios, de la teología, de la Edad Media, a tal punto que todavía en la actualidad es el pensamiento, ¿no? Pareciera que la ciencia está peleada con Dios, con la fe, porque así ha sido el discurso en estos últimos siglos respecto a que la ciencia es la máxima del hombre, por lo tanto, es la que debe de ordenar la sociedad, el conocimiento, los avances tecnológicos, etcétera. Sin embargo, pues nosotros creemos que sí hay una congenialidad entre la fe y la razón. En este contexto, la nueva ciencia experimental por Copérnico, uno de los clérigos polacos que viven del 1473 al 1543, propugnó por primera vez desde el punto de vista científico el sistema heliocéntrico, oponiéndose de esta manera a la complicada teoría geocentrista de Ptolomeo y de las esferas celestes que dominaba hasta su tiempo como hipótesis explicativa de los fenómenos astronómicos. Sobre este descubrimiento trascendental, otro autor, el dominico Giordano Bruno, del 1548 al 1600, fue su vida, construye un sistema panteísta en el que la Tierra se reduce a una partícula de un universo infinito al que otorga carácter divino. Por no retractarse de sus errores teológicos, es condenado a la hoguera por la Inquisición. En este contexto del año 1400, 1500, surge la nueva ciencia experimental. Copérnico es un clérigo, que eso es algo interesante porque hay quienes tratan de desligar la fe con la razón, con el conocimiento, pero muchos científicos son creyentes de alguna manera. Entonces, surge también la Inquisición famosa que perseguía a todos aquellos que consideraba entre paréntesis como herejes, ¿no? Llega Galileo Galilei, que es uno de los grandes también, en el 1564 al 1642, sentó las bases de la dinámica moderna, fue el primer matematizador de las ciencias de la naturaleza y se le considera como el iniciador de la física cuantitativa por oposición a la física cualitativa del aristotelismo. Su célebre proceso se originó cuando, siguiendo las ideas de Copérnico y con la ayuda del telescopio, inventado por los hermanos holandeses Hans y Christian Hansen y perfeccionado por él, es decir, por Galileo Galilei, comenzó a demostrar experimentalmente que el universo era heliocéntrico. Aquí la etapa de la ciencia es interesante porque ya se empiezan a dar experimentos científicos, si lo pueden notar. Kepler, del 1571 al 1630, es otro gran pensador quien da un paso gigantesco a la comprensión del universo en su astronomía nova. No solo corrobora el sentido heliocéntrico del universo, sino que señala el carácter elíptico de las órbitas y las leyes gravitatorias de los planetas. Su pensamiento vanguardista dejó perplejo a su generación. Ni sus contemporáneos alemanes, ni Galileo en Italia, comprendieron la significación y las consecuencias de sus descubrimientos. Entonces, Galileo Galilei y Johannes Kepler, pues son de los grandes en este periodo. Galileo Galilei, 1564-1642, fue un astrónomo, físico, matemático y profesor italiano que realizó observaciones pioneras que supusieron la base de la astronomía y física moderna. También construyó el telescopio, el cual le permitió confirmar el modelo heliocéntrico de Nicolás Copérnico. No solo sus descubrimientos fueron importantes, sino también los métodos que utilizó, especialmente las matemáticas. Insistió en que la naturaleza tenía que descubrirse en el lenguaje de las matemáticas, con lo cual influyó en que se pasara desde una descripción verbal y cualitativa a una cuantitativa. Nacimiento y primeros años. Galileo Galilei nació el 15 de febrero de 1564, en la región de la Toscana, específicamente en Pisa. Su familia era noble pero venida a menos, y se sustentaban a través del comercio. Era una familia numerosa, ya que fueron 6 hermanos en total.
La educación más primaria de Galileo fue en su propia casa. Sus padres se encargaron de educarle hasta que cumplió 10 años de edad. En 1574, los padres de Galileo se mudaron a Florencia, quedando este a cargo de un vecino de la familia llamado Jacobo Borini, quien era un hombre muy religioso. Fue precisamente Borini quien hizo las diligencias para que Galileo pudiera ingresar al convento de Santa María Bollombrosa, ubicado en Florencia. La formación que recibió allí se enfocaba en el ámbito religioso, e incluso en un momento de su vida, Galileo se planteó ordenarse como sacerdote. Su padre no aprobó este interés, dado que era un hombre no creyente. Una vez fuera del convento, el padre de Galileo le inscribió en la Universidad de Pisa. Esto ocurrió en 1581, y aún hoy esta casa de estudios se mantiene como una de las más relevantes de Italia. Allí Galileo estudió matemáticas, filosofía y medicina. El plan de Vincenzo Galilei era que su hijo se dedicara a la medicina. Sin embargo, la disciplina que realmente llamó la atención de Galileo fue las matemáticas. En 1585, Galileo regresó a Florencia sin haber culminado su formación universitaria y con mucho interés por aprender matemáticas. Primeros experimentos. A partir de 1585, Galileo comenzó a llevar a cabo diversos experimentos. Uno de los elementos en los cuales se enfocó fue en el centro de gravedad de los sólidos. En el marco de este interés, realizó diversas comprobaciones de teoremas relacionados con este ámbito. Experiencia docente. 3 años después de llegar a Florencia, en 1588, la Academia Platónica Florentina le invitó a dar un par de lecciones. En 1590 y 1591, mientras ejercía funciones como profesor universitario, Galileo halló el concepto de cicloide, que corresponde a una curva dibujada por un punto de una circunferencia al tiempo que se desplaza sobre una recta. Esta concepción le permitió trazar arcos de puentes. Viaje a Padua. En 1592, Galileo viajó a la ciudad de Padua y fue profesor de astronomía, mecánica y geometría en la Universidad de Padua, que se cuenta entre las casas de estudios más antiguas del mundo. Fue profesor allí durante 18 años, hasta 1610. Descubrimientos. Los años comprendidos entre 1604 y 1609 fueron muy positivos para Galileo, quien llevó a cabo varios descubrimientos. Entre los más importantes, destacan la concepción de la ley del movimiento uniformemente acelerado, la comprobación del funcionamiento de la bomba de agua y las observaciones sobre una nueva estrella observada en el cielo. Telescopio. En 1609 tuvo lugar una de las investigaciones más emblemáticas de Galileo, el telescopio. Este científico se enteró de que Hans Lippershey, un fabricante de lentes de origen holandés, había construido una herramienta a través de la cual era posible distinguir estrellas invisibles para el ojo humano. Galileo siguió perfeccionando su invención y construyó otro telescopio, que fue capaz de agrandar la imagen unas 9 veces. Una vez terminado este ejemplar, lo presentó ante el Senado de Venecia, en donde llevó a cabo una demostración y sorprendió a todos los presentes. Vuelta a Florencia. En 1610, Galileo regresó a Florencia, en donde fue nombrado primer matemático de la Universidad de Pisa. Asimismo, el duque de Toscana le nombró primer filósofo y primer matemático. Además de estos reconocimientos, en marzo de 1610 asistió al Colegio Pontificial de Roma y a la Academia de los Linces, invitado por el cardenal Maffeo Barberini. El motivo de esta invitación era ofrecer un espacio para que Galileo presentara allí sus hallazgos. La concepción planeada por Galileo fue muy popular y al mismo tiempo muy dañina para un gran sector que se identificaba con la teoría geocéntrica del universo. Esto generó reacciones contrarias y poco a poco más violentas hacia Galileo. Muy pronto los ataques hacia Galileo cambiaron de enfoque y se planteó la supuesta intención del científico de interpretar la Biblia de manera favorable a sus teorías. A raíz de estos argumentos, en 1611 el cardenal Roberto Bellarmino
ordenó a la Inquisición investigar a Galileo. Enfoque religioso. Después de que Galileo construyó su telescopio en 1604, comenzó a reunir información que apoyaba la teoría copernicana de que la Tierra y los planetas giraban alrededor del Sol. Sin embargo, esta teoría cuestionaba la doctrina de Aristóteles y el orden establecido por la Iglesia Católica. En los años que siguieron se desarrollaron discusiones en las que Galileo siempre presentó sus comprobaciones. Para defenderse de las calumnias, en 1615, fue hasta Roma y siguió defendiendo desde allí la teoría heliocéntrica de Copérnico. En febrero de 1616, fue convocado por el Santo Oficio con la intención de evaluar la censura de esta teoría copernicana. En efecto, dicha teoría fue censurada. Se ordenó a Galileo no sostener, enseñar o defender de ninguna manera la teoría copernicana. Esto fue devastador para Galileo, quien enfermó gravemente. Desde entonces hasta 1632, siguió defendiendo sus nociones desde diversas plataformas y siguió desarrollando estudios, a la par que publicó varias de sus obras más relevantes. Condena. Durante los primeros años de la década de 1630, Galileo publicó una obra en la cual mostraba nuevamente su apoyo a la teoría copernicana. La censura de 1616 le obligó a hablar de dicha teoría como una hipótesis y no como algo comprobado, y Galileo hizo caso omiso. La investigación por parte de la Inquisición duró desde septiembre de 1632 hasta julio de 1633. Durante la mayor parte del tiempo, Galileo fue tratado con respeto y nunca fue encarcelado. Arresto en domicilio. El 9 de abril de 1633 comenzó el proceso, y Galileo fue obligado a confesar sus faltas al decreto de 1616, con la amenaza de tortura en caso de no hacerlo. Galileo accedió y fue llevado a un tribunal. El 21 de junio fue condenado a prisión perpetua, y se le obligó a renegar de sus ideas. Después de hacerlo, la condena fue cambiada por arresto domiciliario. Allí estuvo preso desde 1633 hasta 1638, y en esa época pudo publicar algunas obras más, dado que pudo recibir visitas de algunos compañeros. Fallecimiento. En enero de 1638, Galileo quedó ciego, y le fue permitido trasladarse a su casa en San Giorgio, ubicada muy cerca del mar. Estando allí siguió trabajando con varios de sus discípulos. El 8 de enero de 1642, Galileo Galilei murió a los 77 años. El 9 de enero, su cuerpo fue sepultado en Florencia, y varios años después, en 1733, se construyó un mausoleo dedicado a él en la iglesia de la Santa Cruz de Florencia. Aportes de Galileo Galilei. Primera ley del movimiento. Galileo fue el precursor de la ley del movimiento postulada por Newton. Concluyó que todos los cuerpos aceleran al mismo ritmo, a pesar de su tamaño o masa. Desarrolló el concepto de movimiento en términos de velocidad, rapidez y dirección, a través del uso de planos inclinados. Mejora del telescopio. Galileo no inventó el telescopio. Sin embargo, las mejoras realizadas por el científico a la versión holandesa del instrumento permitieron el desarrollo de sus descubrimientos empíricos. Los telescopios previos aumentaban objetos 3 veces el tamaño original, pero Galileo aprendió a enfocar los lentes y creó un telescopio con un aumento de 30x. Descubrimiento de los satélites de Saturno. Con el nuevo telescopio, Galileo Galilei fue el primero en observar los 4 satélites de Júpiter más grandes, los cráteres sobre la superficie de la Luna, así como las manchas solares y las fases de Venus. El telescopio también reveló que el universo contenía muchas más estrellas que no eran visibles a la vista humana. Galileo Galilei, a través del monitoreo de las manchas solares, infirió que la Tierra podía rotar sobre su propio eje. Defensa del heliocentrismo. Las observaciones de Galileo confirmaron el modelo heliocéntrico de Copérnico. La presencia de lunas en la órbita alrededor de Júpiter
Sugería que la Tierra no era el centro absoluto de movimiento en el cosmos, como Aristóteles había propuesto. Además, el descubrimiento de la superficie de la Luna desmintió el punto de vista aristotélico, que exponía un inmutable y perfecto universo. Galileo Galilei postuló además las teorías de la rotación solar. Divorcio entre la ciencia y la Iglesia. Después de contradecir la teoría de Aristóteles, que era la aprobada por la Iglesia Católica en ese momento, Galileo Galilei fue encontrado culpable de herejía y condenado a arresto en su casa. Esto provocó una separación entre los dogmas eclesiásticos y la investigación científica, lo cual generó una revolución científica, además de un cambio en la sociedad que marcó las investigaciones futuras. Metodología científica. Galileo Galilei introdujo una nueva forma de investigar a través del método científico. Utilizó este método en sus más importantes descubrimientos y actualmente se considera indispensable para cualquier experimento científico. Ley de caída. Antes de la época de Galileo, los científicos pensaban que la fuerza causaba velocidad, como lo decía Aristóteles. Galileo demostró que la fuerza causa aceleración. Galileo llegó a la conclusión de que los cuerpos caen en la superficie de la Tierra a una constante aceleración y que la fuerza de gravedad es una fuerza constante. El termoscopio. Una de las invenciones más notables de Galileo fue el termoscopio, una versión que luego se convertiría en el hoy termómetro. En 1593, Galileo construyó el termoscopio utilizando un vaso pequeño lleno de agua y la unió a una pipa alargada con una bola de cristal vacía en la punta. Este termoscopio dependía de la temperatura y la presión para arrojar un resultado. El compás militar. Galileo mejoró un compás multifuncional geométrico y militar entre 1595 y 1598. Los militares lo usaban para medir la elevación de la barra del cañón, mientras que los comerciantes lo utilizaban para calcular el tipo de cambio de las divisas. Galileo. El hombre que midió el universo. A finales del siglo XVI en Alemania, un niño con menos de 10 años, salud frágil, vista débil que le acompañará el resto de su vida y miembro de una familia protestante luterana, escribía acuciosamente en su diario sobre el paso de un cometa. Posteriormente, describiría también un eclipse lunar. Era el mismo niño que maravillaba a los viajeros que se detenían en el hostal de su madre, resolviendo complicados cálculos mentales. Johannes Kepler, 1571-1630, fue el más enfermizo, pero a la vez el más brillante de 4 hijos de Heinrich Kepler y Caterina Gundelmann. Johannes siempre fue un niño inquieto y curioso, pero su delicada condición física le orientó más a los libros y a los estudios abstractos. A los 18 años, Johannes Kepler inició estudios en teología en la Universidad Protestante de Tübingen y recibió la influencia de Michael Maestlin, un matemático partidario de la teoría heliocéntrica desarrollada por Nicolás Copérnico. Mientras la mayoría de los profesores y estudiantes aceptaban el modelo geocéntrico de Ptolomeo con la Tierra en el centro del universo, Kepler asimiló el heliocentrismo con un sol central, pues concebía que por su sencillez y simplicidad revelaba la belleza en el plan de la creación divina. Habiendo concluido sus estudios y a los 25 años, viajó a Graz, en Austria, en donde concretó una hipótesis geométrica que explicaba las distancias entre las órbitas planetarias, que hasta ese momento se consideraban circulares de manera errónea. Kepler postuló que el Sol ejerce una fuerza
que se debilita de forma inversamente proporcional a la distancia que se encuentra respecto a un cuerpo celeste. Esta fuerza también impulsa a los planetas alrededor de sus órbitas. Publicó sus investigaciones en un tratado, Mysterium Cosmographicum, Misterio Cosmográfico, en 1596, en el que sugiere una especie de mecanismo de relojería gigantesco para el sistema solar. En otro tratado, Astronomia Nova, la nueva astronomía de 1609, expone dos de las llamadas leyes de Kepler sobre el movimiento planetario. 10 años después, en su trabajo Harmonices Mundi Libri, el libro de la armonía de los mundos de 1619, perfecciona su idea de una organización del cosmos basado en los 5 sólidos regulares, el universo como conjugación de los 4 elementos y también su tercera ley. Según la primera ley de Kepler, los planetas giran en órbitas elípticas, estando el Sol en uno de los focos. La segunda ley de Kepler afirma que un planeta girará con mayor velocidad cuanto más cerca se encuentre del Sol. La tercera ley de Kepler afirma que el cuadrado de los periodos de la órbita de los planetas es proporcional al cubo de la distancia promedio al Sol. Significa que si se sabe cuánto tiempo toma un planeta en circundar el Sol, puede determinarse a qué distancia se encuentra dicho planeta del Sol. Esta ley asevera que los planetas alejados del Sol tardan más tiempo en circundar al Sol que los que se encuentran cercanos y asimismo se mueven más lentamente alrededor de éste. En 1627, Kepler publicó las Tabulae Rudolphinae, tablas rudolfinas que durante más de un siglo se usaron en todo el mundo para calcular las posiciones de los cuerpos celestes. 60 años después, el inglés Isaac Newton se basaría en el trabajo de Kepler para formular su ley de la gravitación universal, publicada en 1687. Que la guerra de los 30 años destruyó la tumba de Johannes Kepler, aún conservamos su epitafio. Medí los cielos y ahora mido la oscuridad de la tierra. Mi mente fue celeste, mi cuerpo descansa en las sombras. Muy bien, y luego continuamos con Isaac Newton. Él vivió del 1642 al 1727. Fue el gran sistematizador de la física cuantitativa moderna juntamente con Descartes, René Descartes. En su obra Filosofía Naturalista, Principio de la Matemática, formula los conceptos fundamentales de la mecánica clásica o física del racionalismo, las nociones de espacio y tiempo como medios absolutos y uniformes, los conceptos matematizados de movimiento, masa, fuerza, etcétera. Estudió también los fenómenos de luz, teoría corpuscular, explicando la multiplicidad de los rayos que componen la luz blanca solar y el fenómeno del arco iris. Su principal descubrimiento fue, como se sabe, la formulación matemática de la ley de gravitación universal, en la que la caída de los cuerpos aparece dentro de una ley general del movimiento de los astros. Para muchos científicos, Isaac Newton ha sido el más grande científico de todos los tiempos. Una de sus más grandes contribuciones fue expresar el comportamiento físico de la naturaleza en forma de leyes. ¿Cómo funcionan las leyes de Newton? Tales de Mileto ya había hecho grandes aportaciones a las matemáticas y a la astronomía. Muchos siglos después, Galileo Galilei observó tanto el movimiento de los astros como el de los objetos aquí en la Tierra. Mediante la experimentación descubrió que la velocidad con la que un objeto cae no depende de su peso, y también describió cómo la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés.
Luego, Johannes Kepler hizo una descripción matemática muy precisa acerca de las órbitas de los planetas. El gran mérito de Newton fue tomar los conocimientos de Galileo y Kepler y a partir de sus discusiones con Huygens, Leibniz, Halley y sobre todo Robert Hooke, formular leyes que explican tanto el movimiento de los astros como los movimientos de cualquier otro objeto. Y de paso, la mecánica de las máquinas. Todo empezó porque Hooke le solicitó que usara sus habilidades matemáticas para explicar la forma de las órbitas de los astros, por ejemplo, la de la Luna alrededor de la Tierra. Newton contaba cómo un día, sentado en el campo y pensando en el problema que Hooke le había planteado, vio caer una manzana. Se preguntó, ¿por qué la manzana no se va para arriba o de ladito? ¿Será que la misma fuerza que jala a la manzana es la que mantiene a la Luna en su órbita? Esa es la famosa ley de la gravitación universal que veremos un poco más adelante. Pero primero, veamos las 3 leyes del movimiento de Newton. Primera ley de Newton o ley de la inercia. Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Esto significa que si un objeto está quieto, seguirá quieto, a menos que una fuerza actúe sobre él, o que si el objeto está en movimiento, seguirá moviéndose en línea recta a menos que una fuerza externa desvíe su trayectoria. Por ejemplo, si empujas un cochecito, este avanza en línea recta por un momento, pero se acaba deteniendo porque hay una fuerza que lo empuja hacia abajo y crea una fricción que lo frena. ¿Y las trayectorias curvadas? Es algo similar. Por ejemplo, si imprimes una fuerza a una pelota, pero está amarrada a un cordel, hay una fuerza que arroja la pelota hacia afuera y otra que la mantiene cerca de tu mano. En vez de seguir una línea recta, la pelota sigue una órbita circular. Algo similar ocurre con la órbita de la Luna. La Tierra debe ejercer una fuerza de atracción. Si el cordel se rompiese, la pelota saldría volando en línea recta. Lo mismo pasaría con la Luna si de repente la Tierra desapareciera. Segunda ley de Newton o ley fundamental de la dinámica. El cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. En términos simples, mientras mayor sea la fuerza que se le imprime a un objeto, mayor será la aceleración. Imagina un auto que viene en esta dirección. Trazaría este vector. Si un auto con la mitad de su fuerza lo empujara en esta dirección, y suponiendo que el choque fuera elástico, su trayectoria se desviaría así. Si actuara un tercer auto, esta vez con más fuerza, el vector sería este. En resumen, la trayectoria es el resultado de la magnitud de todas las fuerzas que operan en el objeto. Se expresa en la fórmula fuerza es igual a masa por aceleración. Tercera ley de Newton o principio de la acción y reacción. A cada acción siempre se opone una reacción igual pero de sentido contrario. Es decir, si empujas algo, ese algo te empuja a ti. Imagina que tú y un amigo tuyo que pesa lo mismo que tú van en patines, lo que reduce la fricción. Si imprimes una fuerza en él, no solo él se moverá, sino tú también. La fuerza produce aceleraciones diferentes según las masas de los cuerpos. Si tu amigo es mucho más pesado que tú, adivina quién se moverá más. A este motociclista le hubiera sido útil conocer acerca de la tercera ley de Newton. ¡Auch! Es claro que las leyes aplican a los objetos que se tocan, jalan y empujan entre ellos. ¿Cómo se aplican a manzanas y planetas que están separados? Bueno, pues Newton decidió que la gravedad era también una fuerza, solo que ésta actuaba a distancia, y su comportamiento se puede describir con la ley de la gravitación universal. La fuerza que ejerce una partícula puntual sobre otra es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. O sea, mientras más masa tenga un cuerpo, más atraerá a otros, y mientras más lejos estén, menos los atraerán.
La combinación de estas 4 leyes ha permitido, desde la construcción de toda clase de máquinas hasta la predicción de la llegada de cometas e incluso ha permitido construir vehículos que han llevado a humanos a la Luna. Después, Albert Einstein encontraría las limitaciones de estas leyes y propondría una nueva manera de entender, entre otras cosas, la gravedad. Pero las teorías de Einstein no serían posibles sin las leyes de Newton, porque, como el mismo Newton decía, si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes. Curiosamente, si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal. Para muchos Muy científicos, bien. El racionalismo, por lo tanto, dentro de esta ebullición de nuevos gustos, ideas, aversiones y orientaciones científicas, se va forjando durante el posrenacimiento una mentalidad filosófica nueva que habrá de ser caracterizada o característica de la modernidad, el racionalismo. ¿Cuál es la concepción del racionalista? La filosofía medieval había concebido a este mundo como algo contingente, es decir, algo que posee una esencia, consiste en algo, pero que no conlleva en sí la existencia, es decir, que podría no existir. La contingencia del mundo y de nosotros dentro de él exige, perdón, la existencia de un ser necesario, de Dios, lo que veíamos el video pasado, que confiere la existencia cuanto por sí, que confiere la existencia a cuanto por sí no la posee ni exige. La filosofía moderna hostil, el teocentrismo, pretendió trasladar la condición del ser necesario desde Dios al mundo en que vivimos, no es que adjudicase la necesidad a cada una de las cosas reales existentes, ya que esto pugna con la experiencia, pero sí al universo considerado como un todo. Esto quiere decir que el racionalismo empieza a romper con estas ideas del ser necesario que en la época medieval se tenía. René Descartes, del 1596 al 1650, es la primera figura importante de la filosofía moderna y no aparece hasta principios del siglo XVII con la personalidad y la obra del francés de que lleva su nombre, René Descartes. Él recoge en su concepción el ambiente de su época post-renacentista y sienta las bases de la nueva mentalidad racionalista. Sus obras principales son Discurso del método y Meditaciones metafísicas. Descartes es el prototipo del filósofo moderno por oposición al medieval. Esto quiere decir que es muy contrario a los filósofos de la época medieval. René Descartes fue un filósofo, matemático y físico francés. Es considerado como el padre de la geometría analítica y de la filosofía moderna. También es considerado el padre de una escuela de pensamiento que adquirió el nombre de racionalismo, término acuñado siglos después por Hegel. Este sistema de pensamiento acentúa el papel de la razón en la adquisición del conocimiento, en contraste con el empirismo, que resalta el papel de la experiencia y la percepción. Nació en una pequeña localidad francesa que siglos más tarde fue rebautizada con su nombre. A los 18 años de edad, Descartes ingresó en la Universidad de Poitiers para estudiar Derecho y Medicina. A los 22 años parte hacia los Países Bajos. Se alista como voluntario en la Guerra de los 30 años y durante el invierno de 1619 pasa su tiempo en una habitación calentada por una estufa. En una ocasión se adormeció al calor del fuego y tuvo 3 sueños sucesivos que interpreta como un mensaje del cielo. El último le había hecho encontrar su camino en la vida. Desatendiendo los deseos de su padre, Descartes no sería ni soldado ni un hombre de leyes. Sería un hombre en búsqueda de la verdad. Y a eso consagraría el resto de su vida. No deja de ser irónico que Descartes, el gran racionalista, encuentre su inspiración y mandato vital en una visión onírica un tanto mística e irracional. Pero bueno, sigamos. A partir de entonces se consagró a su misión filosófica. Viaja por toda Europa y se establece en París y más tarde en los Países Bajos, donde ordena sus ideas y comienza a escribir su obra. En 1637 publicó su obra más importante, El discurso del método para dirigir bien la razón y hallar la verdad en las ciencias. Su vocación fueron las matemáticas. Las matemáticas le proporcionaban la seguridad de estar pisando terreno seguro.
La exactitud de las matemáticas le llevó a preguntarse si esta exactitud se podía llevar a cabo en otros campos. ¿Cómo tener la certeza de que lo que es verdad es realmente verdad? Esto es lo que buscó Descartes a lo largo de su vida. Siempre desde el ámbito privado, pues no fue profesor ni obtuvo cátedra. Fue una persona que no buscó llamar la atención. Siempre receló de las autoridades y de las verdades de la época. Los humanistas y racionalistas del Renacimiento recuperaron el pensamiento de la escuela griega. Sin embargo, él rechazó las ideas de la antigua Grecia. Buscó reconstruir la filosofía y la ciencia desde sus orígenes. Trata de encontrar un primer principio evidente a partir del cual desarrollar su filosofía. Para ello utiliza un método, la duda. Duda de todo, especialmente de la información que nos llega a través de los sentidos, ya que estos nos engañan. ¿Y si todo esto es un engaño, obra de un demonio maligno? De toda esta duda surge la primera certeza. No se puede dudar que está dudando y por tanto pensando. Y ese pensamiento tiene que estar ligado al yo, a la propia existencia. De aquí nace la frase cogito ergo sum. Pienso, luego existo. En 1649 la reina Cristina de Suecia le invita a Estocolmo para mantener conversaciones filosóficas. Al año siguiente, debido al duro clima sueco, contrae una neumonía y muere. Tenía 53 años. Muy bien, ¿qué es el empirismo? La relación o la reacción al racionalismo dogmático. Los filósofos ingleses criticaron el racionalismo de Descartes y sus seguidores y lo llamaron con razón racionalismo dogmático porque partían de la razón y la aceptaban como si se tratase de un dogma, haciendo como una comparativa con aspectos religiosos. Lo que nunca se preguntaron los filósofos racionalistas es qué era la razón misma y cuál era su funcionamiento, de qué manera elaboraban las ideas. Esto es lo que estudiaban los filósofos ingleses, aunque no por ello salen de la mentalidad racionalista que caracteriza a la filosofía moderna. John Locke es otro de los grandes pensadores del 1632 al 1704. Él es el primer filósofo de importancia dentro de esa corriente del empirismo. Fue John Locke de un modo semejante al de Descartes, saturado de la enseñanza complejísima y dogmática que recibió en Oxford. Locke busca la sencillez y claridad de una verdad inmediata y de un método seguro y simple para llegar hasta ella. Las nuevas opiniones siempre son sospechosas y normalmente se rechazan, sin más razón que el hecho de no ser comunes. John Locke. ¿Quién fue John Locke y por qué es tan importante? Te lo contamos en 4 puntos. Primero, fue el impulsor del empirismo, que se basa en que ningún conocimiento humano puede ir más allá de su experiencia. Es decir, todo lo que sabemos parte de la experiencia humana, rechazando las ideas innatas, es decir, los conocimientos universales. 2. Fue un gran defensor del liberalismo político, es decir, de la separación de poderes del Estado entre monarca y parlamento y de los derechos individuales como la propiedad privada y la libertad religiosa. 3. Propone la igualdad de derechos, es decir, que todos los hombres son iguales ante la ley. Decía, todos los individuos, aunque sean reyes o nobles, están sometidos a las mismas leyes y en el mismo grado. 4. Con la premisa de que Dios ha creado al hombre como un animal sociable y con la necesidad de convivir con otros seres de su propia especie, habla de la importancia del pacto social, en donde las personas renuncian al estado natural para ganar en derechos con un Estado que garantiza libertades, protección, derechos y límites. ¿Quién fue John Locke? Muy bien, cuando Descartes habla de ideas se refiere a los conceptos universales abstractos, pero Locke, cuando habla de ideas, se refiere a todo lo que se sujeta, a todo lo que el sujeto piensa, recuerda, imagina, etcétera. Es decir, todo el contenido de su conciencia. Si adquirimos ideas por medio de la experiencia y de ella procede todo nuestro conocimiento, empirismo, las experiencias pueden ser de dos clases. Una, sensación, es la percepción de la realidad exterior mediante los sentidos. Dos, reflexión. La percepción de nuestra realidad interior proviene de nuestras operaciones mentales, pensamientos, creencias, etcétera. Luego viene Hume, David Hume, es
un hombre que plantea el ideal romántico como una filosofía en sus reflexiones, apartado del mundo y sumido en las elucubraciones de su mente y el estudio de viejos libros, el filósofo logra unir las destreza académica con una vida plena de placeres. En este caso, el de David Hume. En cierta ocasión, un editor le pidió que escribiera un nuevo texto de filosofía y Hume era un filósofo consagrado, ya tenía cierta trayectoria, por lo que cualquier escrito suyo tenía el éxito asegurado. Sin embargo, su contestación fue muy poco ortodoxa. Lamentablemente no puedo embarcarme en ninguna nueva publicación, estoy demasiado viejo, demasiado gordo, demasiado rico y sobre todo demasiado perezoso como para hacerlo. David Hume tenía las ideas del hedonismo, del buscar el placer más que otras cosas, ¿no? Cultivó una envidiable vida social, sus amigos lo apreciaban por su fidelidad y su alegría, y cuando le preguntaban cómo hacía para conjugar su actividad académica con la vida en sociedad, él respondía con su máxima preferida: soy filósofo, pero aunque esté inmerso en mi filosofía, intento continuar siendo un hombre. Otro grande pensador del racionalismo, de la filosofía moderna, es a Kant, es Immanuel Kant, perdón, de 1724 a 1804. Kant tenía una letra ilegible, aunque era un gran pensador, por ello había solicitado a un alumno que pasara en limpios los manuscritos de un nuevo libro suyo, con el propósito de entregarlo a la imprenta en mejores condiciones. Cuando el alumno estaba copiando el texto, encontró una frase que carecía de sentido. Al consultar a Kant, este le dijo que probablemente cuando lo había escrito tenía un significado, pero que ahora era incapaz de explicarlo. Entonces habrá que omitir la frase, le dijo su alumno. De ninguna manera, contestó Kant, algún filósofo ya se encargará de encontrarle sentido. Muy bien, Emmanuel Kant culmina la filosofía racionalista moderna que se había iniciado con Descartes, pero Kant, que nació en Königsberg, y murió en la misma ciudad. Durante su vida nunca salió de Prusia Oriental, su patria, y era un hombre ordenado y sedentario, una mente profunda e infatigable, y Kant tiene una unión entre dos corrientes de la filosofía moderna, la cartesiana y la empirista inglesa. Immanuel Kant también es uno de los grandes en la filosofía moderna. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la teoría de conocimiento de Kant. Bueno, para comenzar, decir que también se la conoce como epistemología kantiana. Es una corriente de pensamiento filosófico que promueve la idea de que el conocimiento humano está determinado por las estructuras cognitivas innatas presentes en la mente humana. También decir que, según Kant, estas estructuras cognitivas, como el espacio y el tiempo, son a priori y universales y son necesarias para que la mente pueda procesar y entender cualquier experiencia perceptual. Y por último, decir que en la teoría del conocimiento de Kant también se destaca la importancia de la razón y la crítica en el proceso de adquirir conocimientos y se establecen límites claros sobre lo que podemos conocer o no conocer a través de nuestros sentidos y nuestra experiencia. Continuemos hablando sobre los objetivos de esta teoría. Bueno, para comenzar, decir que en primer lugar busca explorar las estructuras cognitivas innatas que existen en la mente humana y cómo estas estructuras afectan a nuestro proceso de adquirir conocimiento. En segundo lugar, debemos decir que la teoría del conocimiento de Kant intenta establecer límites claros sobre lo que podemos o no podemos conocer a través de nuestros sentidos y de la experiencia. Y en tercer lugar, Kant sostiene que la razón y la crítica son fundamentales para el proceso de adquirir conocimiento. Pero continuemos hablando sobre estos objetivos porque hay más que debemos
mencionar. Otro objetivo de esta teoría, o mejor dicho, en cuarto lugar, busca investigar cómo la mente humana organiza y categoriza la realidad a través de nuestras estructuras cognitivas como el espacio y el tiempo. Y por último, decir que la teoría del conocimiento de Kant trata de armonizar la dicotomía tradicional entre la filosofía racionalista y empirista al buscar probar que tanto la experiencia como la razón son fundamentales para la adquisición de conocimiento. Continuemos hablando un poco más sobre esta teoría del conocimiento de Kant, en este caso hablar sobre conceptos claves. El primer concepto es el espacio y tiempo. Kant creía que el espacio y el tiempo son estructuras innatas en la mente humana y que son fundamentales para la percepción de la realidad. El segundo es la intuición. Para Kant, la intuición es la forma en que la mente humana experimenta el mundo y se conecta con él a través de los sentidos. El tercer concepto que mencionaremos a continuación son las categorías. Las categorías son las estructuras mentales que nos permiten organizar y comprender nuestra experiencia perceptual. También mencionar los juicios analíticos y sintéticos. Kant distingue entre juicios analíticos que se pueden deducir de la definición del sujeto y juicios sintéticos que agregan nueva información al sujeto. Y el último concepto que mencionaremos es la razón y crítica, la razón fundamental para Kant en la comprensión de verdades objetivas, y la crítica es necesaria para evaluar y validar las ideas. Sigamos hablando sobre esta teoría del conocimiento y en este caso sobre algo muy importante, los tipos de juicios. En primer lugar, mencionaremos los juicios analíticos, que son aquellos que se pueden deducir a partir de la definición o concepto del sujeto y por lo tanto su verdad depende únicamente de la lógica y no de la experiencia empírica. A continuación, mencionaremos los juicios sintéticos, que son aquellos que no se pueden deducir a partir de la definición o concepto del sujeto, y su verdad depende de la experiencia empírica que se tiene, y a su vez los juicios sintéticos se dividen en dos tipos. Tenemos los juicios sintéticos a posteriori, que son aquellos que se basan en la experiencia empírica y la observación del mundo, y los juicios sintéticos a priori, que son aquellos que se derivan de la razón y son universales e independientes de la experiencia empírica. Y ya para ir finalizando, hablaremos sobre las críticas que recibe esta teoría. Entre las críticas que ha recibido la teoría de Kant es la distinción entre fenómenos y noumenos, es decir, objeto no fenoménico, que ha sido criticada por ser arbitraria y problemática, ya que limita nuestra comprensión de la realidad a meras apariencias. Otra crítica es que se argumenta que la epistemología de Kant pone demasiado énfasis en la observación empírica y no lo suficiente en la institución racional, lo que limita nuestra comprensión de la realidad metafísica. Y ya para ir finalizando, decir que algunos han criticado a Kant por su énfasis excesivo en la razón y la moralidad, argumentando que sus puntos de vista no toman en cuenta los aspectos emocionales y psicológicos de la experiencia humana. Bueno, esto es todo por hoy y como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente... Hola, ¿qué? Muy bien, la existencia de Dios y el problema moral en la filosofía moderna, el racionalismo cartesiano y Dios. Pienso, por lo tanto, existo, decía René Descartes, y a través de la duda metódica adquiere la única certeza de su existencia. Pero ¿qué es lo que existe? No es su cuerpo de cuya existencia está dudando, sino el yo, el alma que contiene su pensar y la certidumbre de su existencia. Descartes se define como un ser pensante, también tiene cuerpo, pasiones, pero eso es lo accidental, no lo esencial. Es el pensamiento que determina la existencia. Pienso
luego existo, la frase más célebre de René Descartes. El empirismo y Dios, John Locke y su idea de Dios. John Locke parte de tres principios. No hay ideas innatas, todo nuestro conocimiento nace de la experiencia y deriva de ella. El alma es una tabla rasa, no trae nada a priori y solamente la experiencia puede escribir el conocimiento. Nada hay en el intelecto que no haya pasado antes por los sentidos. Sin embargo, admite la existencia de Dios y trata de conciliar la fe con la razón, pero rechaza todas las ideas religiosas vigentes y quiere fundar una religión que sea aceptada por el sentido común. Locke admite la necesidad de una religión natural, racional y cree que Dios es el principio racional supremo que, uno, creó el mundo y sus leyes inmutables, dos, se desentendió del mundo y dejó que funcionara de acuerdo a esas leyes inmutables. El conocimiento del hombre no puede ir más allá de su experiencia. John Locke. Y pues son estas ideas que tienen que ver con la masonería, que tienen que ver con el gran arquitecto. Si hubo un Dios, creó todas las cosas, creó el mundo y sus leyes inmutables, pero se desentendió del mundo y dejó de que funcionara de acuerdo a esas leyes inmutables. Estamos hablando obviamente de las corrientes de pensamiento de los masones, de, de, del compás y la regla y todo esto, la escuadra y todo esto, tiene que ver con este tipo de filosofía, ¿eh? Muy, muy interesante porque no hay nada nuevo debajo del sol. George Berkeley y su idea de Dios. Para Berkeley creía que las cosas solo existen si son percibidas por el sujeto, por lo tanto, la materia no existe en sí misma, la expresa en la frase ser es ser percibido. A esto se le llama el idealismo psicológico, según el cual la existencia de los sujetos pensantes es la que hace existir todo lo demás. Todo lo existente es una representación del sujeto de lo que piensa. De acuerdo al pensamiento de Berkeley, el espíritu ha creado el mundo, por lo tanto Dios existe. Según este punto de vista, puede suceder dos cosas. Una, o bien Dios ha creado el mundo y entonces el mundo existe realmente fuera de nosotros y el idealismo objetivo adoptado por la teología. Dos, o bien Dios ha creado una ilusión del mundo dándonos ideas que no corresponden a nada objetivo. Idealismo subjetivo e inmaterialista por el cual Berkeley piensa que el espíritu es una realidad porque la materia es creada por el espíritu. Según Berkeley, nuestro espíritu sería incapaz de crear por sí mismo las ideas, por lo que necesitamos creer en la existencia de Dios, que es quien coloca las ideas en nosotros. David Hume piensa que no se justifica creer en un mundo ajeno al sujeto pensante. La única realidad son los contenidos de conciencia del yo. La pizarra, el florero y el edificio que me parecen que existen son solo una impresión que tengo en mi conciencia. Y bueno, esas son las posturas respecto a Dios. ¿Por qué creo Dios? ¿Por qué creo que Dios es una sustancia infinita para David Hume? No hay ninguna impresión de Dios, no se puede afirmar su existencia. Como no se puede materializar, según él, que nosotros creemos que Cristo es la máxima materialización de Dios, ¿verdad? Pero bueno, esas son las ideas de David Hume. Su más íntimo instinto, el ordinario obrar de sus semejantes, con esto estaba separando la moral de la razón. Kant tiene lo del problema moral, que son argumentos metafísicos tradicionales acerca de Dios, la inmortalidad, el libre albedrío o el alma están más allá de la razón para Kant. Se planteó entonces el problema moral que Dios había sido hasta entonces quien con su autoridad determinaba lo bueno y lo malo, pero si Dios estaba más allá de la razón, ¿cómo determinaríamos lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer? ¿Cómo debemos de ser la conducta o cómo debe ser la conducta humana? Como consecuencia de estos interrogantes, intenta elaborar una ética universal y desecha todas las éticas materiales.
El racionalismo y el empirismo son dos corrientes filosóficas que se desarrollan en los siglos XVII y XVIII respectivamente, y representan la entrada de la filosofía en la Edad Moderna. Con frecuencia se las presenta como opuestas o enfrentadas, pero sería más correcto decir que tienen muchos puntos en común y que el empirismo es más una evolución del racionalismo que responde a los cambios sociales y avances científicos que se producen entre un siglo y otro. Ambas tienen una preocupación común que es la teoría del conocimiento. La causa de esto es también común, aunque lo que las separa es su distinto enfoque al respecto. Racionalismo proviene de ratio y debe su nombre a la importancia que dan al sujeto, a la razón humana, en el proceso de conocimiento, mientras que empirismo proviene de empeiría, experiencia, y deriva de la importancia que estos filósofos dan al objeto de estudio, lo que se quiere conocer, y la necesidad de datos empíricos para avanzar en el conocimiento. En este vídeo vamos a ver por qué surgen estas corrientes y por qué tienen un enfoque distinto. Todo parte de la caída del sistema aristotélico medieval, porque aunque la Edad Moderna histórica se considera que empieza en la segunda mitad del siglo XV, en filosofía no es así. Existen pensadores y eruditos renacentistas como Maquiavelo, Erasmo de Róterdam o Montaigne, pero no una corriente filosófica como tal, porque la filosofía en sí tardó nada menos que 3 siglos, los siglos XIV, XV y XVI, en salir de su propia crisis y la parálisis a la que le había conducido a aceptar totalmente las teorías derivadas de la física de Aristóteles. Fue la refutación absoluta e indudable de esta física la que hizo caer definitivamente todo el sistema de la filosofía medieval, y esto lo hicieron los científicos, que aparecen a partir de Nicolás Copérnico, no filósofos. Si en la antigüedad eran los filósofos los que abrían camino en la búsqueda del conocimiento, a partir de aquí ya no. La ciencia cobra preponderancia y la filosofía se apoya en ella. Así es como el método científico de Galileo es básico para entender lo que es el racionalismo, y la evolución del mismo establecida por Newton ayuda a explicar lo que es el empirismo. Los principios del sistema aristotélico se mantuvieron por ir unidos a la defensa de los dogmas de fe, principalmente por el principio de causalidad, pero la verdad es que desde el principio este sistema choca con la realidad observable. Hay fenómenos como que las estrellas cambian de brillo y tamaño según las estaciones del año, o que los planetas parecen ir a velocidad desigual en sus órbitas e incluso retroceder en ellas de vez en cuando, que no se ajustan al modelo aristotélico puro, y por eso se desarrolló un modelo aristotélico con sucesivos remiendos, basados en el sistema de Ptolomeo, que ya en el siglo II introduce epiciclos y deferentes para generar bucles en las órbitas planetarias y hacer encajar las observaciones reales de la posición de los cuerpos celestes con la teoría de las órbitas circulares alrededor de la Tierra. La caída de este sistema se produce gracias a 3 científicos. Primero, Copérnico sitúa al Sol en el centro del sistema, a la Luna como satélite de la Tierra, que además gira sobre sí misma, y a cada planeta en su orden correcto, convencido de que el sistema tolemaico no se sostiene por su excesiva complejidad. Luego Kepler, llevándose él mismo un disgusto, llega a la conclusión de que por muy perfecto que parezca lo de las órbitas circulares, no es correcto, que los datos encajan con órbitas elípticas y el Sol en uno de los focos de la elipse. Sus conocimientos matemáticos le permiten enunciar sus 3 leyes, de las que en su época solo se pudieron verificar 2. La tercera, también correcta, necesitaba del desarrollo matemático y las teorías de Newton. Y finalmente Galileo, que fue el primero en usar un telescopio para mirar al cielo, y vio una terrible cantidad de cosas imposibles para la ortodoxia reinante, que no hay 2 zonas con diferentes sustancias, que los cuerpos celestes no son esferas perfectas, que el Sol tiene manchas, que la Luna tiene cráteres, montañas y valles, que Júpiter tiene satélites, que hay muchas más estrellas de las que se ven a simple vista. Él además estudia el movimiento, es uno de los padres de la mecánica, y sus avances sobre el estudio de la caída de los cuerpos y de la trayectoria de los proyectiles le llevan a un nuevo concepto de movimiento. El principio de conservación del movimiento, o sea, la inercia, abre la posibilidad de que pueda existir el vacío y, sobre todo, lleva a que no todo lo que se mueve tiene que ser movido por otro, con lo que las observaciones reales y las deducciones conceptuales que hace aniquilan toda la construcción dogmática del cristianismo medieval. No es de extrañar que acabase obligado a abjurar de sus teorías para no ser condenado a muerte. Pero a la vez, su impacto en la filosofía es brutal, porque ya solo los tribunales de la fe tratan de negar la evidencia. La conclusión de los filósofos es: durante siglos lo hemos estado haciendo todo mal. Utilizábamos un método especulativo e inútil que nos ha mantenido en teorías absurdas, así que tenemos que encontrar un método nuevo que nos lleve al conocimiento correcto. Es así como surge el racionalismo. El avance científico fue posible por el desarrollo de las matemáticas, las observaciones empíricas y el método de trabajo que utilizan para sacar conclusiones. El método de Galileo es conocido como hipotético deductivo o resolutivo compositivo y tiene 3 partes: el análisis de los datos empíricos, la creación de una hipótesis matemática que se ajuste a esos datos y deducir las consecuencias, y la comprobación de esa hipótesis, pero claro, entonces todavía no podían comprobar mucho por falta de tecnología. Galileo y Descartes son contemporáneos, de hecho se intercambiaron cartas, y el objetivo claro
de Descartes es empezar a construir desde la filosofía un método de conocimiento correcto. Lo que pasa es que Descartes en particular y los racionalistas en general lo que hacen es buscar algo que sea seguro, que sea correcto sin duda alguna, es decir, buscan la verdad necesaria, la incuestionable. Esto es algo comprensible teniendo en cuenta los errores garrafales que acababa de demostrarse cometían los filósofos, y les conduce en realidad a centrarse en la parte del método que les produce más sensación de seguridad, que es la de la hipótesis matemática y la deducción. ¿Qué es lo que es seguro? Lo que no cambia, que 2 más 3 son 5, los axiomas y lo que podamos deducir con nuestra razón a partir de ahí. Creen que el ser humano tiene una capacidad de razonar innata y partiendo de ahí, en su interés por el conocimiento se centran en el sujeto, en la razón humana. Eso sí, esta búsqueda del conocimiento de lo indudable no les aparta de la metafísica. Elaboran sistemas metafísicos y acaban aferrados otra vez al principio de causalidad. Curiosamente, su proceso les lleva a abrazarse a conceptos antiguos y todo porque están rechazando medio método científico, porque a lo que conduce es a tener que admitir que lo que se conoce es solo probable y convivir con una hipótesis que puede demostrarse falsa mañana es más de lo que pueden soportar. Sin embargo, la ciencia continúa refinando su método y Newton, además de hacer avanzar las matemáticas, llega a su ley de la gravitación universal a través de otra forma de hacer las cosas. Su método es el inductivo, que pretende no precipitarse en lanzar teorías, para lo cual precisamente parte de una base empírica de observaciones verificables. Se abstiene de buscar causas alejadas de esas observaciones, es decir, se abstiene de utilizar versión alguna del principio de causalidad y solo llega a hipótesis cuando se alcanzan suficientes casos que cumplen una conclusión y asume que así, como es imposible verificar todos los casos posibles, las teorías siempre serán probables y estarán sujetas a correcciones o modificaciones si se descubre una excepción y la explicación de esta. Es decir, acepta convivir con una verdad que solo es probable, algo que hace la ciencia hasta hoy. Por ejemplo, los astrónomos fueron verificando que en todo el sistema solar se cumple la ley de la gravitación universal, salvo en la órbita de Mercurio, algo inexplicable hasta que se formuló la teoría de la relatividad que explica mejor los efectos de la gravedad y así explicó qué le pasa a Mercurio por estar tan cerca del Sol. Los empiristas son producto de esta evolución. En vez de buscar la seguridad a través del rechazo de la experiencia, aceptan que la observación es lo importante, o sea, el objeto de conocimiento y no el sujeto. Se apartan de la existencia de la capacidad innata del ser humano para razonar para centrarse en cuáles son los hechos observables y ya no les produce pánico convivir con la probabilidad. Es más, subrayan los fenómenos que todos damos por hecho pero que solo son probables, como que el sol sale todas las mañanas. La consecuencia filosófica de esto es un escepticismo que permite el abandono total del principio de causalidad, la crítica al concepto de sustancia y en general la conclusión de que la metafísica es inútil. Hasta aquí, el paso del racionalismo al empirismo en realidad puede ser visto como la superación progresiva del shock terrible que supuso la caída de todo el sistema medieval. Pero además, los empiristas viven la evolución social que se produce entre los siglos XVII y XVIII y desemboca en la Ilustración, así que ellos también se interesan por los derechos que tiene el ser humano, generando una vertiente política en el pensamiento de alguno de sus representantes. El gran ejemplo de esto es John Locke, que es el padre del liberalismo y gran pensador que se anticipa a los ilustrados franceses y sobre cuyas ideas descansa la redacción de la Constitución de Estados Unidos, por ejemplo. Pero esto lo provoca una evolución social que en Inglaterra en particular se adelanta a causa de la llamada Revolución Inglesa. Muy bien.